músculos es algo complejo, es bien largo, pero no necesitan de todo lo importante de los videos está acá en este diagrama. Todo lo que les puedo preguntarlos acá. No hay más donde preguntar. ¿Ok? Entonces, todos necesitan, si quieren estudiar ingeniería, digamos, es lo más importante. Porque han visto que el sentido de los gustos que tienen dados, pero eso es lo más importante. Volviendo al recapitular, que hemos visto en la mañana, ¿qué es lo que conformaba el esqueleto de la lengua? El esqueleto de la lengua va a estar conformado por tres estructuras principales. El primero que tenemos es el hueso hyoides. Listo. Número 1. Número 2, la membrana hioglosa. Hioglosa, con H. Acuérdense, membrana hioglosa. Es nada más que este. De esta membrana hioglosa, en la parte central, sale el tabique o septum lingual. Septum lingual o tabique lingual. Es un cartílago, ¿ya? Como un cartílago de color blanco que está en el centro de la lengua. Y como está en el centro de la lengua, esto hace de que los músculos se puedan insertar alrededor de este tabique. Algunos músculos van a ir al hueso hyoides y algunos músculos se van a insertar en la membrana hioglosa. Entonces tenemos que saber estas tres estructuras bien. Es el esqueleto de la lengua. Listo. Hueso hyoides, ¿qué es lo que hemos repasado? Hasta mayor, hasta menor, bueno, hasta menor, hasta mayor, tubérculo, cuerpo del hueso hyoides. Cara anterior, cara posterior, borde superior y borde inferior, ¿no? Antes de entrar a la lengua, vamos a irnos acá. El cuerpo de la lengua, ¿cómo está conformado? Esto es la cara superior, ¿ves? Bordes laterales. Vértice, raíz de la lengua. Listo. Raíz de la lengua, como hemos dicho, cara superior, bordes laterales. Algunos músculos no tienen un origen o una inserción bien clara, solamente nos dicen va a ir hasta los bordes laterales de la lengua, o nos dice va a ir a la raíz de la lengua. Entonces, tenemos que conocer pues dos partes anatómicas, ¿no? La parte inferior tiene un cristón, papilas gustativas también. Vámonos a los músculos de la lengua. Nos dice que son 17 músculos. Y de los 17 músculos de la lengua, solamente uno es impar, que es el músculo longitudinal superior. De todos los que vamos a nombrar, solamente el músculo longitudinal superior es el único músculo impar. Luego los demás son pares. Entonces, ¿cuántos músculos tendríamos que tener? 16. A ver, de los 16, si son pares, estamos hablando de 8. Entonces, ¿cuántos músculos, cuántos nombres nuevos vamos a tener? 9 músculos. ¿Correcto? Estamos reduciendo del 17 a 9 músculos. Pero esos 9 músculos tienen origen e inserción. ¿No? Por ejemplo, de los cuales 8 son pares, 1 es impar. Listo, 9. Unos nacen, nos dice características generales, del hueso hyoides o huesos próximos. ¿Qué huesos próximos encontramos de la lengua? Hueso hyoides. Número 1, hueso es temporal y el paladar duro, por ejemplo. Son huesos próximos que se encuentran en la lengua, ¿no? Y algunos se van a insertar en la misma lengua, ¿okay? Y otros buscan musculatura en la faringe. El primer músculo que ya lo conocemos, esto se vaya así, ¿no? ¿Qué podría decir? Muy bien, podríamos hacer. Súper. No sabía este club. Ese hack. Claro, pongo la imagen y comienza a escribir. Súper. Ya. Músculo geniogloso, el primer músculo, y es el músculo más importante y es el músculo más grueso que forma parte de la lengua. Tenemos este músculo geniogloso.
¿Dónde se va a originar? Espinas mentonianas superiores. Y yo les he enseñado como espinas geni superiores. ¿Dónde se encuentran estas espinas geni superiores? Más o menos acá. Más o menos acá. Digamos que esa es una espina y esta es la segunda espina geni superior. ¿No? Estamos viendo acá el cuerpo de la mandíbula, ¿no? La cara posterior. Encontramos espina geni superior, espina geni inferior. En la espina geni superior se está originando este músculo, todo esto, que es el músculo geniogloso, ¿no? Todo esto es el músculo geniogloso, si lo pueden ver. El músculo geniogloso. Listo. Origen, espina geni superior. Pero va a tener tres fibras, nos menciona. Uno que es anterior, medio e inferior. Anterior, ¿qué quiere decir anterior? Que sus fibras van a ir hacia la vértice de la lengua. Listo. Está yendo a insertar al vértice de la lengua. Las fibras medias, va a ir a la parte media. ¿Dónde será la parte media? El dorso o la mucosa de la lengua, ¿no? Y también nos dice que se está insertando en la membrana ioglosa. Entonces ya conocen la membrana ioglosa. Y tenemos las fibras inferiores, que van a ir al borde superior del hueso yoides. Por eso he recapitulado con el hueso yoides. Borde superior del hueso yoides. Está bien. Entonces tenemos estos tres, prácticamente, fibras musculares del músculo geniogloso. Entonces va a ir vértice de la lengua, va a ir a la mucosa del dorso de la lengua y a la membrana ioglosa. Y se va a venir a insertar al borde superior, ¿de dónde? Del hueso yoides. Esto sería prácticamente el borde superior. Todo esto es el borde superior, porque esta es la cara anterior, cara posterior del hueso yoides, del cuerpo, ¿no? Entonces se está insertando en el borde superior del hueso yoides. Tiene tres fibras. Ok. Vamos a verlo en otra imagen. De profundidad, el piso de la cavidad bucal encuentra el músculo miloioideo. ¿Dónde se originaba el músculo miloioideo? En la línea miloidea. En la línea miloioidea de la cara posterior de la mandíbula. Línea miloioidea, línea miloioidea. Este músculo es un músculo del cuello, un músculo supraioideo, no pertenece a la lengua. Listo, tenemos otro músculo, el músculo genioideo, músculo del cuello, no pertenece a la lengua. Lo vamos a estudiar en otras dos clases. El que me interesa, músculo geniogloso, espina geni superior. Ok, esta espina geni superior va a tener tres fibras. Bueno, ¿dónde se va a insertar el músculo geniogloso? Ya lo he mencionado. Va a entrar el geniogloso. Sí, es un músculo grande que se puede delimitar. Voy a marcar. ¿Dónde se origina? Vaya. Esta imagen es otra imagen del geniogloso. Ya. Se origina en la espina geni superior. ¿Dónde se va a ir a insertar? Acá estamos viendo la acción del músculo, pero tiene tres fibras. A ver, anterior, media e inferior. Anteriormente, ¿dónde se está yendo a insertar? Solo viendo la imagen. ¿A qué parte de la lengua está yendo? Guay. ¿Dónde está yendo? Anatómicamente, la lengua. ¿Qué se llama esta parte? ¿Qué? No, para dar esa arriba. ¿Qué parte de la lengua es esto? ¿Cómo se le llama a la punta de la lengua? Vértice de la lengua. Número uno. Listo. Las fibras medias, ¿dónde van a insertarse? ¿A qué lugar está yendo de la lengua? A la mucosa del dorso de la lengua y a la membrana ioglosa. Las fibras inferiores, ¿dónde van a ir? ¿Qué hueso es esto?
¿Qué dice hueso? Hueso yoides, borde superior del hueso yoides, músculo genioglosal. Esto ya pasa toda la parte teórica. Cada fibra tiene una acción diferente, pero en general la función de este músculo geniogloso es retraer la lengua hacia el suelo de la boca. Entonces pueden llevar ustedes la lengua al piso de la boca. ¿Okay? Retrae la lengua al suelo de la boca, su función principal. Si quieren clasificarlo por cada fibra, tiene diferentes funciones. Pero la función general, que es la que me importa, la que está de color rojo, retrae la lengua hacia el suelo de la boca. Ok, hemos visto el primer músculo, que es el músculo genioglosal. Vamos al músculo longitudinal inferior. Músculo longitudinal inferior, que siempre se va a encontrar más o menos a esta altura, cerca del músculo genioglosal. Pequeñito es. Músculo longitudinal inferior, que es este, ¿no? Este músculo longitudinal inferior va a tener un origen que va a ser posteriormente en el asta menor del hueso yoides. ¿Ese es el origen? Creo que en Rivier simplemente lo menciona como inserción. Claro, pero va a haber un origen y va a haber sincronización. En la Y el inserción. Rivier lo está mencionando como inserción. ¿A ver? Entonces tenemos que partir de un lugar siempre. Ahora, por ejemplo, ¿cómo yo estudio más que todo así? Tiene que haber un lugar a donde tienen que llegar. Ahora, si tú quieres estudiar inserción, está bien, no hay ningún problema. ¿Okay? Pero, por ejemplo, esto es a mí para yo poder recordar utilización de o una táctica para poder estudiar un músculo. ¿No? Entonces, posteriormente en el asta menor del hueso yoides. Ya conocemos el asta menor del hueso yoides. ¿Dónde se va a ir a insertar este músculo longitudinal inferior? Anteriormente de la mucosa del vértice de la lengua. Entonces va a ir hasta el vértice de la lengua. Otro músculo que está yendo al vértice de la lengua. El primero, ¿cuál era? El genioglosal. Listo. Entonces el músculo longitudinal inferior, que se puede ver en el anfiteatro, lo voy a mostrar, está yendo a insertar al vértice de la lengua. ¿Ok? Y se va a encontrar más que todo lateralmente el músculo genioglosal, ¿no? Esto está al medio y lateralmente está el músculo longitudinal inferior. Su acción de este músculo deprime y retrae la lengua. Deprime y retrae la lengua. ¿A qué se refiere con deprimir? Puede volverlo más pequeño. ¿Ok? A eso se está refiriendo. Ustedes pueden anchar la lengua. ¿Ok? Sacan la lengua y lo pueden anchar. Ahora este músculo lo va a reprimir. ¿No? Ok, estamos viendo solamente el músculo longitudinal, ¿no? Que sería esto y que se encuentra lateralmente al músculo genioglosal. Ok, ya saben que está comenzando su origen en el vértice de la mucosa de la lengua. Otro músculo que tenemos, ¿cuál es? El músculo hiogloso, que es muy diferente a la membrana hioglosa. Músculo hiogloso. ¿Qué sería esto? Este de acá es el músculo hiogloso. Este músculo hiogloso se va a originar, nos dice, inferiormente en el cuerpo del hueso yoides, cerca del asta menor y cara superior del asta mayor. En otras palabras, se está originando, nos dice, inferiormente al cuerpo del hueso yoides y entre el asta mayor y el asta menor. Prácticamente las tres estructuras que les mostraba: asta mayor, asta menor y cuerpo del hueso yoides. Eso nos dice el gobierno, pero si esto lo simplificamos, estamos hablando lo mismo: cuerpo, asta menor, asta mayor y el hueso yoides. ¿Dónde se va a ir a insertar? Superiormente y lateralmente a los músculos genioglosos y longitudinal superior. Y va a acabar en una estructura que ya lo hemos nombrado. ¿Qué era este?
el tabique lingual. O sea, va a acabar en el tabique lingual, en el centro de la lengua. ¿Ok? Acaba en el centro de la lengua el tabique lingual que conformaba parte del esqueleto de la lengua. Su acción es este músculo hiogloso, depresor y retractor de la lengua. ¿Qué hace el retractor de la lengua? Hacia atrás, ¿no? Lleva la lengua hacia atrás, retractor y depresor de la lengua. El músculo hiogloso. Tenemos un músculo que ya lo conocemos, que es el músculo estilogloso. ¿Dónde se originan? Apófisis estiloides y ligamento estilomandibular. ¿Dónde veo esto? Prácticamente acá. ¿De qué hueso estamos hablando cuando hablamos de apófisis estiloides? Temporal. Esto es la apófisis estiloides. Se está originando el músculo estilogloso. Vemos el músculo estilogloso. Listo. ¿No? ¿Qué más se originaban en este apófisis estiloides? Estilogloso faringio. Ya, vamos a buscar entonces, debe ser el músculo estilofaringio. Listo. ¿Qué más? Estiloioideo. Tendría que estar viendo a la ioides. No lo podemos ver porque está internamente. Y tenemos un ligamento estiloioideo. Vemos el ligamento estiloioideo. ¿Dónde se está bien insertar? Al asta menor, acá. Asta menor del hueso ioides. Ok, ramillete del órgano, 5 cosas. ¿A ver? ¿Cuál es el ramillete del órgano? Pari. Luego te paso, Ya, si me canso. son 3 estilos: estilogloso, estiloioideo y estilofaringio. Ya. Y los dos ligamentos, ya les estoy solicitando los dos ligamentos. Ya, estilomandibular Ya. y estiloioideo. Ya. Estilo mandibular. Pero nos dice que su origen es de parte del ligamento estilomandibular. El estilomandibular, ¿dónde se puede insertar? Es mandibular porque parte de la mandíbula. Estilo mandibular, ¿dónde se inserta? Crestas musculares No. internas, cara medial del moño, porque el otro es la espina de Spitz, cara medial es el ángulo de la mandíbula. Este músculo estilogloso tiene dos fibras, una superior y una inferior. Superiormente se inserta en el dorso de la lengua y el vértice y el tabique lingual. Entonces es el tercer músculo que está yendo al vértice de la lengua. Y también se está yendo a insertar al tabique lingual, que ya lo conocemos. Tenemos las fibras inferiores. ¿Dónde se va a insertar? Netamente en el tabique lingual. Netamente el tabique lingual. Ya conocemos el tabique lingual. ¿Cuál será la función de este músculo? Ensancha la lengua y desplaza anterior y posterior. ¿Qué se llama ensanchar? Ancha. Ancha la lengua. ¿No habían visto la película Dos Rubias? ¿Qué? ¿No ve? El negrito, ¿no ve? Ah. Ensancha la lengua. ¿Cómo que negrito? Ensanchando la lengua. ¿Cómo que negrito? Yo creo que la próxima voy a poner su cara de él. Ok, entonces el estilogloso va a ensanchar la lengua, ¿no? Listo. Y acá lo estamos viendo más que todo. Apoyo estiloide, apoyo mastoide, apoyo externo, cómo está viajando. Sus fibras superiores e inferiores. Inferiores, tabique lingual. Superiores, vértice mucosal y tabique lingual. De nuevo, estamos viendo ahí. Ok, bueno, insertar.
Otro músculo es el músculo palatogloso, que está lateral o medialmente al músculo estilogloso. Tenemos el músculo palatogloso. Es igual, muy pequeño. Este músculo palatogloso va a formar el famoso arco palatogloso. Y entre el arco palatogloso y el arco palatofaringeo se va a encontrar la amígdala o la tónsila, como tal, ¿no? Las famosas amígdalas, ¿no? Ok. ¿Dónde es el origen de este arco palatogloso? Nos dice superiormente en el velo del paladar y en la cara inferior de la aponeurosis palatina. En resumen, ¿dónde están estas estructuras anatómicas? Estamos hablando del paladar blando. Todo esto es el paladar blando, en resumen. Paladar blando, o sea, arriba. ¿Dónde se estaría de insertar? Termina en la lengua mediante fibras transversas longitudinales que se confunden con las fibras superiores del músculo estilogloso. Resumen de todo este verso. El músculo palatogloso está originándose en el paladar blando superiormente, baja y se va a acabar junto con el músculo estilogloso. Acaba en las mismas fibras musculares. No es de que encontramos cada músculo solito. Todas las fibras se unen por fibras musculares, se comunican. Y su acción del palatogloso eleva la lengua y dirige posteriormente y estrecha el istmo de las fauces. Porque el palatogloso conforma parte lateral del istmo de las fauces. Pero principalmente va a elevar la lengua. O sea, la lengua cuando lleva al paladar, ¿no? Listo. Y acá lo vemos en solitario. Esto es el músculo palatogloso. Está viniendo de donde? Del paladar blando. Y está yendo hasta dónde? Hasta las fibras del músculo estilogloso. Esto es el músculo estilogloso. Y se está yendo a confundir, nos dice, al músculo estilogloso con fibras longitudinales y transversales, ¿no? Y nos va a conformar el arco palatogloso. Esto es el músculo palatogloso. Lo del centro será arco palatogloso. Y aquí al fondo se está formando otro arco. ¿Qué arco será este? El arco palatofaríngeo. Y entre los dos arcos se encuentra la amígdala, ¿no? La amígdala como tal. Por ejemplo, cuando se resfrían, ¿ven? La amígdala es lo que se inflama. Lo que ustedes revisan en la cavidad bucal, amigdalitis. ¿Ven? Algunas personas se extirpan las amígdalas. No se puede extirpar, no hay ningún problema. ¿Ok? Faringoamigdalitis, por ejemplo. ¿Ven? La patología faringoamigdalitis puntasea, ¿no? Placas blanquecinas que aparecen por una bacteria. Más que todo en niños. Esta amígdala es lo que ustedes ven en niños, ¿no? Pero se encuentra arco palatogloso, arco palatofaríngeo. Y el arco palatogloso, estamos hablando del músculo palatogloso. Paladar blando y está yendo a confundirse con el músculo estilogloso. Listo. Tenemos otro músculo que es más pequeñito, el músculo amigdalogloso. Este músculo amigdalogloso, que es este de acá, amigdalogloso, es muy pequeño, no se puede encontrar, nunca lo he encontrado. Nace de la cara lateral de la cápsula de la tonsilar. ¿Qué es la cápsula tonsilar? Alrededor de las amígdalas está formando una pequeña cápsula. Ahí se está originando. Penetra en el espesor de la lengua. Nada más. Está penetrando en la lengua. Su función, eleva la base de la lengua. Eleva la base de la lengua. Okay. Músculo amigdalogloso. Su mismo nombre nos dice. ¿De dónde se está originando? De la amígdala. ¿Y a dónde está yendo? Al espesor de la lengua.
gloso, estamos hablando lengua. Solamente sabiendo el nombre. Amígdala, gloso. Amígdala se refiere a la cápsula tonsilar o a la cápsula amigdalina. Listo. Amígdala o tónsila es lo mismo. Tónsila o amígdala es lo mismo. Tenemos otro músculo que es la porción glosofaringea del músculo constrictor superior de la faringe. Por ejemplo, este músculo es un músculo largo que tiene tres porciones. Es el músculo constrictor superior, medio e inferior. Solamente el músculo constrictor superior conforma parte de la lengua. ¿Qué lo estamos viendo acá? Músculo constrictor superior de la lengua. Esta parte es el músculo constrictor. ¿Dónde se origina el músculo constrictor? ¿Qué hueso estará insertándose o originándose? ¿En qué hueso lo han visto? Del cráneo que se está originando. Un hueso lo han estudiado en su configuración externa se está originando. Acá, el occipital en su porción basilar. Sí, pues. ¿Dónde se origina? Es en el occipital, pero porción basilar. No quiero que me fune. ¿Qué hueso han estudiado que menciona el músculo constrictor superior? Es una porción basilar, si no me equivoco, del occipital. Muy bien, estamos bien. Ah, ya. Somos porción basilar del hueso occipital. ¿Se acuerdan que la porción basilar tiene la forma de rectángulo? ¿Ves? Aquí está el foramen magnum. Acá tenemos el tubérculo faríngeo. ¿Qué se inserta en el tubérculo faríngeo? El rafe faríngeo. ¿Qué es el rafe faríngeo? Es nada más, o en otras palabras, como el tendón del músculo constrictor superior. ¿Ok? Porque acá encontramos otra cosa, que era la fosita navicular. En el fondo encuentro la fosa faríngea y aquí encuentro las dos crestas musculares y sinostósicas. ¿Ok? Pero el tubérculo faríngeo del occipital, desde ahí está bajando este músculo, el músculo constrictor de la faringe, la porción superior. Entonces, este músculo baja, va a ir hasta los bordes laterales de la lengua y se va a perder en el espesor de este músculo. ¿Qué músculo es esto? Músculo genio gloso. Y se está perdiendo en el espesor del músculo estilogloso y parte del músculo longitudinal inferior. Entonces se va a perder ahí. Función, retrae la lengua. De acá tengo un esquema del músculo constrictor. No sé en qué tema, creo que estos han olvidado, pero estamos viendo músculo constrictor superior, músculo constrictor medio, músculo constrictor inferior. Solamente el superior pertenece a la cavidad bucal y estos dos músculos pertenecen a la faringe. ¿Okay? El medio, por ejemplo, se está yendo a insertar al borde superior del hueso dioides, ¿no? Pero solamente por el momento creo que me sepan este músculo. ¿Okay? ¿Qué hueso será? Ay, no se puede ver. Esto sabemos que es el estiloides. Acá, ¿okay? Acá se está originando el estilogloso. Pero este es el músculo constrictor superior de la faringe. Son los que ahora conocen que son tres músculos, ¿no? Y todos esos juntos pues, se conoce como el rafe faríngeo. ¿Ya? El rafe faríngeo. Músculo transverso de la lengua, que es un músculo muy pequeño, que está encima del músculo genio-gloso, está encima del músculo genio-gloso, el músculo transverso de la lengua, se va a originar cara lateral del tabique lingual. Estamos hablando del espesor de la lengua. ¿Dónde se está a insertar? Cara profunda de la mucosa del borde lateral de la lengua. Entonces se va a insertar en la mucosa de la parte lateral de la lengua. Su acción, alarga y estrecha la lengua, ¿no? Estrecha la lengua. Músculo transverso de la lengua. Y acá lo vemos en un corte coronario.
¿no? Estamos viendo el músculo transverso de la lengua, músculo longitudinal superior, músculo geniogloso, ¿no? Músculo transverso de la lengua. ¿Cuál nos falta? ¿Cuál nos falta? Cuca oblicuo. Palatogloso. Ahí ya, estaba volando. Ah. Genio, no. Genioideo desde el cuello. Cuello. ¿Ah? Oblicuo, dice. Oblicuo, no hay oblicuo. ¿Cuál es el único músculo impar? Ah, el superior. ¿Qué? Pero era un longitudinal. Longitudinal superior. ¿Conocen algún estudiante alderete Rucabado Marco? Ni idea. Alderete Rucabado Marco. Ponle pausa. Ponle pausa. El superior es el músculo impar. Este músculo longitudinal superior, silencio, se va a encontrar por debajo de la aponeurosis lingual, y la aponeurosis lingual se encuentra por debajo de la mucosa lingual. Y a todo esto se le conoce como el dorso de la lengua, ¿no? Entonces tengo el músculo geniogloso, tengo el músculo transverso de la lengua y tengo el músculo longitudinal superior, que es el único músculo impar. Tiene dos fascículos, dos laterales y uno medio. Los laterales se van a originar en las astas menores del hueso hyoides. Se originan en las astas menores del hueso hyoides. Hueso hyoides como tal. ¿Dónde se va a ir estas dos astas? Se van a insertar en la cara profunda de la mucosa de la lengua. Nada más. ¿Quién está hablando? Tengo el fascículo medio. Nace de la epiglotis. ¿Dónde está la epiglotis? Acá está la epiglotis. ¿No? Y parte de los repliegues glosoepiglótico medio. Más que todo del repliegue glosoepiglótico medio. Listo. ¿No? Músculo longitudinal superior de la lengua, acción de prima y acorta de la lengua. Acá, ¿dónde veo? Acá. Debajo de donde? De la mucosa de la lengua. Entre el músculo y la mucosa encuentro el color blanco que se llama aponeurosis de la lengua. Y este esquema es el esquema de Miguel. Así está la lengua, ¿no? Esto es la lengua. Vamos de abajo hacia arriba. Vientre anterior del músculo digástrico. Músculo suprayoideo. Músculo miloioideo, piso de la cavidad bucal. Músculo suprayoideo. Músculo genioideo. Músculo suprayoideo. Músculos que lo voy a llevar en cuello. No tocamos en cavidad bucal. Ok. Superiormente, el músculo más grande es el músculo geniogloso. Lateral del músculo geniogloso encontramos el músculo longitudinal inferior. Superiormente al músculo geniogloso encuentro el músculo longitudinal superior. Entonces, superior e inferior. Lateralmente a este músculo encuentro el músculo hiogloso. Lateralmente al músculo hiogloso encuentro a dos músculos, 1 y 2, que son el músculo palatogloso y el estilogloso, que acababan juntos en el espesor. ¿Correcto? Los dos acababan juntos. Listo, ¿no? Y en el centro, ¿qué encuentro? Tabique. Tabique lingual. El tabique lingual y el esqueleto de la lengua. ¿Cómo que se Mirando llama? en su Tabique. evaluación les pongo esta imagen así y identifiquen los músculos. ¿Ven? Qué gozo.
Siempre, nunca puncho. Ya lo he hecho alguna vez. No hizo imágenes. Tenemos una identidad. ¿Qué es lo que pueden reconocer acá? Por ejemplo, ya saben algo. La laringe. Lenzi, Ramilla, una estructura que reconoces, cualquiera de todo eso. Lenzi, sin ver, sin hablar, que cualquiera. ¿Sin hablar? ¿Yo? Yo no soy rodilla. Cualquiera, ¿Yo? el diga, El cerebro y el cerebelo. solo uno. Cerebro, ¿qué hemisferio será? El derecho. No, izquierdo. El derecho. Izquierdo. Derecho. No. Derecho. Ah, derecho. Estamos viendo corte sagital, hemisferio derecho, listo. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Este lóbulo ya lo hemos visto. ¿Qué hay acá? Así sobre. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué está acá? Ay, ya. ¿Qué? El área 17 de Brodmann, el área 17, 18. de la visión no. primaria, 17, del 18. nervio óptico. 17, 18, 19. 17 y 19, visión asociativa. ¿Ah? Listo. Otra estructura, León. Para dar blando como tal. Listo. Cornete nasal Inferior. Superior. medio y cornete nasal inferior. Listo. Luis, una estructura anatómica. Cerebelo. ¿Qué función tendrá el cerebelo? Ya. Si caes de ahí, te quedas. ¿Cómo lo podemos relacionar con lo que ya hemos aprendido con huesos? La fosita verniana, ¿qué función tiene? ¿Dónde se encuentra la fosita verniana? En el occipital. Occipital, cara endocranial. ¿Qué función tiene la fosita verniana? ¿Qué va a alojar? El cerebro. El vértex Al- del cerebelo. Y el vértex del cerebelo, o el vértice del cerebelo, en otras palabras, va a ayudarnos con los movimientos coordinados. ¿No? Va a mantener la postura y ¿qué más? Estimula bueno, mantiene el equilibrio contra esas tres estructuras. Listo. Otra estructura líquida, cualquiera. ¿Ok? La lengua. Ya, pero ¿qué es lo que encontramos acá? Partes tenemos. Iogloso. ¿Qué? No es genio. Ya. ¿Qué? Geniogloso. Ya, músculo geniogloso, que sería este. Músculo geniogloso. Ok. Guaira, una estructura. Cualquiera. Cualquiera, lo que se te ocurra. Pero algo. ¿Qué? La laringe, no. Faringe. Ya puede ser faringe. Parte de la orofaringe, ¿ven? Orofaringe, ya. Otra estructura. ¿Se llama esto? Cualquier Nervio óptico. nervio óptico. A ver. ¿Dónde chuchas está? Ah, ya, ya. Es que tiene el ojo de 4 dimensiones. Ah, está el nervio óptico. Otra estructura. No, no veas tu libro, ve acá. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué hay acá? Oye. ¿Quién es pendejo? Bueno. Ya me han dicho para dar daño. Para dar duro, ya, está bien. Para dar duro, listo. Una estructura. Seno frontal. Ah, Seno claro. frontal, perfecto. Seno frontal. Otra estructura. Seno maxilar. Me han dejado sin nada. No hay ¿Qué fue? seno No maxilar. es sincero. Seno esfenoidal. Ah. Otra estructura, Wilmer. ¿Ya? ¿Qué encontramos acá? Ah, las 3 vértebras. La primera, Atlas. Atrás, Ah, disco intervertebrales. Ok, Sí. Pérez, una estructura.
Cuerpo de la mandíbula. Cuerpo de la mandíbula. Ya, cuerpo de la mandíbula. Jean-Pierre. Apófisis palatina. Apófisis palatina. Ya han dicho paladar duro. Ah, ¿bien dicho? No, dijeron blando. Duro, Ah, el, duro, dijeron. el duro y el blando. ¿Quién fue el cabrón? Usted ya ganamos ya. Esa es línea. No, La La línea. piglot. La epiglotis. Muy bien. La epiglotis. Ah, sí se ve. ¿Qué más? ¿Qué más? Pacheco, uno. ¿Qué? Cualquiera, cualquier estructura. Tanto mirar que ven. Esfenoides. Cuerpo de esfenoides. Ya. ¿Qué será esto? ¿Ya? Silla turca. Iba a decir nada, La silla turca. Listo. Pacheco, una estructura. Ay, no veo. ¿Fuera del mundo? Foramen magno. Sí, se puede ver. Allá. Foramen magno. Acá. Listo. Una estructura. Pelinco. ¿Qué? El músculo longitudinal. ¿Cuál longitudinal? Hay dos. Inferior. No, el superior no se ve. Superior. Listo. Músculo longitudinal superior ahí. Listo. Porción basilar. Porción basilar. Ya. Ok. Estructura. No, no se ve. Eso es por fuera. Estamos viendo cara sagital. Se ve ¿Se ve venir? la línea nucal inferior, mira. Se ve. También se puede ver las tres porciones. Línea nucal inferior. Ya la vi. Ya. Acá. ¿Qué músculo será por línea nucal? Inferior. Ah. Anteroposterior. Posterior. Anteroposterior de la cabeza. Recto. Anterior. Posterior. De la cabeza. Menor de la cabeza. Estamos viendo corte sagital. Si es corte sagital, estamos viendo la parte central de la línea nucal. Listo, pero ¿qué es? Estructura. Ayúdenme. No ha dicho nada. A ver, ¿quién Pero más? vas a sacar un montón de cosas, ¿ves? Bulbo raquídeo, ok. Bulbo raquídeo está acá. Esto es el bulbo raquídeo. Listo. Otra estructura, Zabaleta. Ah, Cualquiera. Doctor, ¿también puede ser el diaploide? Diploide. sí, de aplauso. Diploide. El diploide debe estar acá, ¿no ves? Pulpotorio. El trapecio. Bulbo olfatorio ya me han dicho. ¿Qué otra estructura conoce? Trapecio por allá, pues, ¿no? Las fositas mediales anterior y posterior. ¿Qué? ¿Qué es ese agujero? Le han metido un balazo en los pies. Tienda del cerebelo, muy bien, esto es la tienda del cerebelo. Separa el lóbulo occipital y el cerebelo. Tableta, una estructura, ¿ves? ¿Qué es lo que ves? Cualquiera, güey, eso. Dime ¿qué? Cualquiera. Porque ahorita ven esto, pero luego en una tomografía lo van a ver en blanco y negro. Nada más. Cerebelo, ya puedes decir el árbol de la vida. El árbol de la vida. Ok. Está. Pero no se ve, pues, debería estar ahí. ¿Por qué no? Ay, harto, ¿qué más? Puta vez, imbécil, ya. ¿Qué más? ¿Estás tú? No lo sé. ¿Que no viene a clases tú? Puta, ya. Una estructura. ¿Qué? El tálamo óptico. No. ¿Ya?
Esto es ¿Cómo? el tálamo óptico. ¿Qué? Tálamo óptico, ¿no? Esto es, por ejemplo, esto es silencio foramen magno, médula espinal, raíz espinosa, meninges, médula oblongada, protuberancia, mesencéfalo, el tálamo óptico, cuerpo calloso, pico del cuerpo calloso, surco pericalloso, hemisferio cerebral, ¿sí? Ah, ya, pues di lóbulo frontal, occipital, ya. Vasos en la lengua. ¿Cómo está ubicado la lengua? ¿Qué arteria carótida externa va a indicar? La arteria carótida externa. La arteria lingual, ¿no? Entonces acá lo que yo estoy viendo es la arteria carótida externa. Una rama colateral que es la arteria lingual. Listo, arteria lingual. Y esto es la vena yugular interna, que siempre va a estar junto con la arteria. Si esto es la arteria carótida externa, va a dar una rama, que es la rama lingual o la arteria lingual, va a subdividirse. Y a esta de acá se le va a conocer como la arteria dorsal de la lengua, porque está yendo al dorso de la lengua. Pero va a dar una colateral, que se le conoce como la arteria. No, perdón, estoy equivocando. Esto es el dorso. Sí. Esta de acá es su rama terminal de la arteria lingual. Va a acabar en arteria profunda de la lengua. Listo. Y va a dar una colateral. Esta colateral va a ir a la arteria dorso de la lengua. Y las venas son nada más que las colaterales, con el mismo nombre, pero en vena. Nada más. ¿Okay? Y acá se puede ver el nervio hipogloso. ¿Cómo estará inervado la lengua? Tiene una parte motora y una parte sensitiva. La parte motora, netamente por el nervio hipogloso, por el nervio glosofaringeo. Solamente el nervio glosofaringeo. ¿Qué par craneal será el glosofaringeo? Noveno. Glosofaringeo, ¿qué par craneal? Noveno. Noveno. Sí. Ya. El nervio glosofaringeo Segurísimo, ¿ah? solamente va a inervar al músculo estilogloso. Esto es pregunta, miren. Nervio hipogloso inerva todos los músculos de la lengua, excepto al músculo estilogloso, porque el músculo estilogloso va a ser inervado por el glosofaringeo, la parte motora de la lengua. ¿Cuántos músculos tiene la lengua? 17. ¿Ve? De los 17, todos van a ser inervados por el nervio hipogloso. Excepto Uno, que es el músculo estilogloso. Y el estilogloso va a ser inervado por el glosofaringeo. Listo. Ok. Tenemos inervación sensitiva. Y esta imagen es de Rubier. Identifico primero de dónde está saliendo todo esto. Esto es médula espinal, esto es médula oblongada, esto es protuberancia o puente de Barolio. Y esto es mesencéfalo, que arriba es el mesencéfalo. ¿Listo? Y estoy viendo que está inervado por tres nervios principales. Nervio lingual, nervio glosofaringeo y nervio vago. Nervio lingual, ¿rama de quién será? Del trigémino. ¿Cuáles son sus tres ramas del trigémino? Tálmico, axilar y mandibular. Nervio mandibular. Rama ascendente de Arnold. Listo. Del nervio mandibular va a dar un nervio, que va a ser el nervio lingual. Este nervio lingual va a inervar 2/3 anteriores de la lengua. Estoy hablando desde aquí para arriba. Está inervado el nervio trigémino. Perdón, esta acá es 2/3 anteriores de la lengua. Esto es la lengua, lo dividimos en tres partes. 1, 2, 3. 2/3 anteriores inerva el nervio lingual, que es nervio mandibular.
que es nervio del nervio trigémino. ¿Ok? 2 tercios anteriores, la mucosa. Nos vamos acá. ¿De dónde está saliendo? Surco, bulbo. Perdón, acá, este es de acá. ¿Qué es lo que veo acá? Ganglio de ¿Leíste embriología? nervio oftálmico, Dice que nervio tiene una maxilar, contribución del nervio mandibular. facial. Listo. Ah, ahorita. También está inervado por parte del nervio facial. Ahí está, ahí está. ¿Ve? Nervio facial. ¿Por medio de qué estructura? La cuerda del tímpano. Ah, sí, sí. Por ejemplo, ¿Ves? ¿cómo Ya, puedo ya. diferenciar y para qué me sirve esto en mi vida? ¿No? ¿Ve? ¿Qué necesito saber? Parálisis facial. ¿Ok? Parálisis de los músculos de la mímica. Uno de los signos o síntomas más conocidos es la pérdida del gusto. El paciente pierde el gusto. ¿Ok? Y luego va poco a poco paralizándose los músculos. Pero primero se pierde el gusto. ¿Por qué se perderá el gusto en la lengua? Porque también está inervado por el nervio facial. El nervio facial tiene una parte Ey, sensitiva. ay. Listo. De nuevo, 2 terceras partes anteriores de la lengua está inervado por el nervio lingual y por el nervio cuerda de la tímpano. El nervio lingual viene a ser ramo del nervio Mandibular. Y el cuerda del tímpano viene a ser del facial. Los dos se comunican e inervan 2 tercios anteriores de la lengua. Listo, 2 tercios anteriores de la lengua. Ok. Detrás del surco, detrás del agujero ciego, se va a encontrar la otra porción, que va a ser inervado por el nervio glosofaríngeo. Más que todo las papilas circunvaladas, la mucosa posterior al surco lingual. Inerva el nervio glosofaríngeo. Y más atrás, ¿qué es lo que encontramos? Acá está la epiglotis. Acá están los repliegues glosoepiglótico medio, glosoepiglótico lateral y la vaquiola epiglótica. Va a ser inervado por el nervio vago. Entonces, los que están haciendo el vago tienen que hacer esta parte de la lengua. Los que están haciendo el glosofaríngeo primordial, que hagan esto, ¿ve? Y parte motora. ¿No? Y los que están haciendo el trigémino no puede faltar la lengua. ¿No? Quiero ver su comunicación con el cuerda del tímpano. Esa cuerda del tímpano pasa por esa cajita, ¿no? ¿Te acuerdas? Inervación de la lengua. Esta es otra clasificación, por ejemplo. Esto es somatosensitivo, sensibilidad de la lengua. Sensibilidad de la lengua. Toco la punta de la lengua, estoy sintiendo netamente trigémino. Toco detrás del surco, glosofaríngeo. Toco hasta el profundo, vale. Esto es sensitivo. Pero hay otra bibliografía que nos dice que es diferente el sentido del gusto. ¿Ves? Sentir el gusto es percepción sensorial. ¿Ves? Está dado por el Facial. nervio facial, glosofaríngeo y vago. Y yo les he explicado que 2 tercios anteriores están los dos. Pero estos dos tienen diferentes funciones. Lingual, sensitivo, sensibilidad. Ah, creo que sí. ¿Cómo capta los sabores? Solamente por el nervio facial. ¿Ya? ¿Claro? Claro, facial capta los sabores, dulce, salado, umami, lo que quieran. Pero lo que se siente en el, por ejemplo, cuando se muerde en la lengua. Au. Una vez han mordido la lengua. ¿Qué nervio está interviniendo? Lingual. Lingual, trigémino. Cuando comen algo salado, ¿qué nervio está interviniendo? Facial. Facial. ¿Ok? Listo. Inervación de la lengua es importante que lo conozcan. ¿Qué será esto de acá? ¿Cuál? La amígdala. Las amígdalas. ¿Ve? Y esto es el arco paratolioso palatofaríngeo. ¿Esas no son las amígdalas palatinas? No, las amígdalas palatinas también. Ay. Esas son otras.
Glándulas salivales, para ya acabar, ¿qué glándulas tenemos principales? La parótida, Sin lingual. sublingual, no, submandibular, Sublingual. ¿Cuál es el otro? Parótida, sublingual, Parótida, sublingual, mandibular. submandibular. ¿Cuál es más grande? La parótida. Parótida. Pero ¿cuál es más importante de las tres? Parótida. No, submandibular. Mandibular es la más importante. Es la que secreta mayormente saliva, más que la parótida. ¿Ok? Más que la parótida. Tenemos un esquema, pero vamos a buscar. Conducto de Ward. ¿Qué es el conducto de Ward? No, ese es de Steno. Esteno. Ese era el conducto de Ward. Según la imagen. Es de la glándula. ¿Qué glándula vamos a buscar? Mandibular. Submandibular. ¿Ok? De la glándula submandibular sale el conducto de Wharton. Tiene una longitud de 4 a 5 centímetros, un diámetro de 2 a 3 milímetros es esto. ¿Ya? Milímetros. Tamaño. ¿Ok? Va a emerger en la cara interna. Más que todo, en la cara inferior de la lengua está acabando este conducto. Por eso es el tema, por ejemplo, ¿qué se llama esta estructura? Carillas, inferior. No. Frenillo. Frenillo lingual. Lateralmente al frenillo lingual hay dos orificios que se le conoce como ostium infundible. Ah, sí, sí. Examen de la O paz eres. carúncula sublingual. Yo lo conozco mejor como carúncula Sí, igual. sublingual. Sí, ¿Cuál es igual. la carúncula? Ya, estamos bien. A ver, muestra tu carúncula. Y este esquema que, para resumir el tema de las glándulas salivales, tenemos la parótida, submaxilar, sublingual y submandibular. Este es otro nombre muy antiguo, ¿no ve? Submandibular. Conozcámoslo como submandibular. Sublingual. El más grande es la parótida. El que le sigue de tamaño es el submandibular. El más pequeñito es el sublingual. Pero ¿cuál es la importancia? La parótida solo genera el 20% de la saliva. Y la submandibular va a generar el 70% de la saliva. Y el sublingual, 5%. ¿Y el otro? Sumen, ¿cuánto es? 95. El otro 5% que no va a generar. Eso mismo. En el paladar blando y en el paladar duro encontrábamos glándulas palatinas, chiquititas glándulas palatinas. Ah, eso anota. Ese Eso 5% va anota. a generar la saliva. Entonces, ¿cuál es más importante? El submandibular que genera 70% de saliva. ¿Ok? De la parótida sale por el conducto de Steno. Del submandibular sale el conducto de Wharton. Y el sublingual va a salir el conducto de Bartolin o Zivinus. más que todo yo lo conozco como Rivinus. ¿Ok? Rivinus. Listo, esos son todos los movimientos de lengua. Cavidad vocal. ¿Lo corto?